Con mis saludos al doctor Armando Benedetti, presidente del Senado, al doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior y de Justicia, a los senadores y senadoras, también mis saludos muy especiales a quienes están en las barras, a los colombianos que nos escuchan en la tranquilidad de sus casas. Antes de entrar en materia, un par de comentarios breves. El primero, regocijarnos de la decisión tomada hoy por la Corte Constitucional de hundir por ilegal, por inconstitucional, el famoso acuerdo de las bases de guerra gringas, de las 7 bases de guerra. Sucedió lo que habíamos advertido aquí en la plenaria del Senado, es que el trámite era ilegal, porque eso era un tratado internacional que tenía que ser tramitado por la Cámara y el Senado. La preocupación que le debe asaltar hoy al gobierno es que el gobierno sabe, y por eso intentaron evadir su paso por el Congreso, que no hay artículo de la Constitución que les permita hacer lo que quieren hacer. Entonces, muy probablemente el santismo apruebe ese tratado, pero también es bien probable que la Corte Constitucional se los hunda, porque no hay normas, repito, en la Constitución colombiana que permita construir instalaciones de guerra extranjeras en el territorio nacional y mucho menos que soldados extranjeros operen desde aquí. En segundo término, doctor Benedetti, antes de entrar en materia, un llamado reiterativo que venimos haciendo desde la Comisión Quinta del Senado, pero lo quiero aprovechar hoy desde aquí, desde los medios de comunicación, aprovechando pues la presencia en la televisión institucional. Está por entrar un decreto, una resolución que prohíbe el comercio de leche cruda en Colombia, en un proceso, pero lo prohíbe. Esa es una decisión absolutamente disparatada, que podría agravar el caos de la ganadería de leche en Colombia, que arruinaría a miles de compatriotas que hoy comercializan leche cruda y que dejaría sin la posibilidad de consumir leche ni cruda hervida, porque así se usa la leche cruda, ni pasteurizada a millones de compatriotas, porque entre otras cosas las plantas pasteurizadoras no son capaces de pasteurizar toda la leche que se produce en Colombia. Luego, nuevamente, le hago un llamado al ministro de la Protección Social y al ministro de Agricultura para que deroguen esa norma absurda, no vayan a introducir a este país en un problema social de extrema gravedad. Entrando ya en materia, senadores y colombianos, este debate que hoy hace el Polo Democrático Alternativo va a desarrollar 3 aspectos principales. El primero tiene que ver con explicarle al país por qué el Polo Democrático Alternativo le declaró la oposición al gobierno del doctor Juan Manuel Santos. El segundo, que se deriva del anterior, por qué no hacemos parte de la llamada unidad nacional que nosotros, con la franqueza que nos caracteriza hemos denominado de una gran manguala. Y en tercer término vamos a hablar, señor ministro, de lo que consideramos son derechos de la oposición, tanto de los derechos legales como los más importantes, que son los derechos políticos, o sea, el derecho a no ser agredidos y perseguidos como hemos sido de manera brutal por parte del gobierno que afortunadamente terminó el pasado 7 de agosto. Esos son, digamos, entonces, los 3 aspectos que vamos a desarrollar. Y empecemos diciendo esto: el origen de la oposición del Polo al gobierno anterior y al actual gobierno tiene que ver con que, dolorosamente para millones de compatriotas, Colombia se ha convertido en un infierno, repito, para un número muy grande de colombianos. Si uno compara a Colombia con Francia, con España, con Italia, para poner unos ejemplos, todos comparaciones en el seno del capitalismo, tendremos que coincidir que aquí tenemos niveles de pobreza y de desempleo exageradamente más altos que los que ocurren en esas latitudes. Y entonces aquí aparece la primera pregunta que el Polo le hace al país: ¿por qué se tiene en Colombia una economía de mercado que produce problemas de desempleo y de pobreza infinitamente más grandes que los que ocurren en otras latitudes? Esta es, digamos, la pregunta del millón. ¿Por qué resulta que estamos viviendo en un país tan absurdo, en el cual, por ejemplo, ya hoy sobran 6 millones de hectáreas de tierras cultivables que no encuentran cómo aplicarse productivamente? ¿Por qué han tenido que irse a ganarse el sustento
cerca de 3 o 4 millones de compatriotas a otros países, cuando aquí podríamos tenerlos empleados y aplicándose productivamente? ¿Por qué incluso se tiene una economía en la cual se invita a la inversión extranjera, pero cuando aparecen unos cuantos dólares de más hay una especie de pánico porque la revaluación destruye a la industria y al agro, y entonces lo que se supone que nos iba a salvar se convierte en una gran desgracia? O sea, el debate central que básicamente plantea el Polo Democrático Alternativo, y esa es nuestra primera gran diferencia con las mayorías que gobiernan a Colombia, es que nosotros pensamos que el país está tremendamente mal, que podría ser muchísimo mejor, que podría tener un desarrollo bastante más grande que el que tenemos, porque Colombia tiene, colombianos y senadores, las dos grandes riquezas que tiene que tener una nación para salir adelante siempre y cuando se la gobierna bien. Tenemos un territorio inmenso, pletórico de todo tipo de riquezas, y tenemos un pueblo trabajador, inteligente, creativo como el que más, que si lo pudiéramos aplicar productivamente, otra sería la historia de esta república. Dicho esto, a manera pues de introducción y de presentación, entonces planteo que aquí hay de fondo un debate sobre el modelo económico. El modelo económico que ha venido defendiéndose particularmente en los últimos 20 años, desde la administración de César Gaviria, que ha generado un desastre económico y social en el país, el modelo del neoliberalismo, del libre comercio, del Banco Mundial, del consenso de Washington, como lo quieran llamar, y un modelo diferente que nosotros estamos proponiendo. Un modelo en el cual haya, por supuesto, relaciones con el mundo entero, pero exista también un desarrollo. Un modelo económico que no tengamos como tenemos hoy, 70% de los colombianos o en el desempleo o en el rebusque, y a más de la mitad de la población en la pobreza. Un modelo distinto del que tenemos hoy, en el cual los pequeños y medianos empresarios ya no trabajan con las uñas, porque las uñas se les arrancaron, se les cayeron de arañar las malas políticas oficiales, que no solo empobrecen a los pobres y a los trabajadores y a las gentes del común, sino que lesionan cualquier forma de economía que no sea economía monopolista. A lo largo de la campaña electoral, el doctor Juan Manuel Santos nos hizo saber que él quería llegar a la dirección del Estado para continuar con las políticas de Álvaro Uribe, que después esté un poco cambiando la hoja por razones obvias a las cuales me voy a referir después, no niega el hecho de fondo de que el actual gobierno es el continuismo del anterior. ¿Y qué es lo que quieren continuar? Es la primera pregunta que se hace el Polo Democrático Alternativo. Lo primero que quieren continuar son las políticas de la seguridad democrática. Y aquí valga la pena que el Polo insista en que nuestra contradicción no es en torno a si un país como Colombia tiene que tener medidas y políticas de seguridad. Nosotros, que además hemos rechazado la lucha armada, el secuestro y cualquier forma de terrorismo, entendemos que cualquier Estado del mundo debe tener una política de seguridad, pero lo que sí tiene que suceder es que la política de seguridad debe ser democrática. Y el problema de la seguridad democrática del presidente Uribe es que tiene como primera característica no haber sido democrática. Capturas masivas, chuzadas de teléfonos por parte del comando, de uno de los comandos superiores de la policía, falsos positivos, es decir, secuestros y asesinatos de jóvenes para cobrar recompensas, persecución a las cortes, el DAS convertido, dice la Fiscalía, en una empresa criminal para perseguir al Polo y a todos aquellos que nos opusimos de una u otra manera a las determinaciones oficiales, y 7 bases de guerra. Todo será entonces la seguridad democrática menos democrática, y esa era la primera contradicción que tenemos. Y no dejo de mencionar otro aspecto, y es que 8 años después de esa política, cosa que yo lamento, no existe en Colombia monopolio del Estado sobre las armas, que es lo que constituye la paz en una república como la nuestra. No hay, después de 8 años de esta administración, monopolio del Estado sobre las armas. La otra política con la que se comprometió el doctor Santos, y este es el eje de su propuesta, es lo que se conoce con el nombre de la confianza inversionista, es decir, la política macroeconómica que organiza los asuntos de la economía nacional. Quiebra del agro y la industria, que es lo que ha predominado a lo largo de estos años. Más monopolios y transnacionales controlando la economía del país.
desnacionalización de prácticamente todas las empresas del Estado y establecimiento de dolarductos entre esas transnacionales y los países sedes de esas transnacionales, atraso científico y tecnológico que nos avergüenza ante el mundo, especialización en minería como en los tiempos de la colonia española, revaluación de la moneda que hace imposible que la economía nacional pueda funcionar, y dentro de esto, por supuesto, como el resultado de la confianza inversionista, desempleo y pobreza en proporciones que ya he mencionado. ¿Y la cohesión social de qué se trata? Otra política del Banco Mundial, porque desafortunadamente aquí la creatividad de quienes gobiernan se reduce prácticamente a cero. ¿Qué es la cohesión social? Tirarle unos cuantos mendrugos a los pobres de Colombia para poderle abrir camino, dice el Banco Mundial, para poderle abrir camino a la confianza inversionista. Es decir, la cohesión social, cosas como familias en acción convertidas en la carnada, en la lombriz, en el grillo con el que se oculta la punta del anzuelo de la confianza inversionista, porque de eso es de lo que estamos hablando. Y además de eso, sumémosle fenómenos realmente impresionantes de favoritismo y corrupción que oportunamente denunciamos en esta misma corporación cuando, por ejemplo, hablamos del caso de las zonas francas o del caso de Agroingreso Seguro. La pregunta entonces, colombianos, que el Polo Democrático Alternativo se hace y le hace a todo el mundo en este país, es ¿por qué esto tan horrible? Esta especie de infierno en el que se ha convertido Colombia para tantos compatriotas, ¿por qué se mantiene como política económica y social fundamental? ¿Cuál es la gracia? Y la respuesta es una sola. Aquí no hay un régimen democrático en lo económico. Aquí lo que hay es un régimen plutocrático. Y si la democracia se refiere al gobierno del pueblo, la plutocracia se refiere al gobierno de los ricos, en este caso al gobierno de los monopolios y de las transnacionales, porque ya mencioné que los empresarios pequeños y medianos están siendo lesionados de mil maneras por parte de la política imperante. Esto es lo que explica por qué una de las cosas que más nos tienen que avergonzar ante el mundo, mis queridos compatriotas, es que Colombia hoy es el país número 6, el sexto país en la peor desigualdad social en la tierra. Es decir, solo hay 5 países en el mundo, de cerca de 150, en donde es peor la comparación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, y eso es lo que nos quieren que continuemos en el gobierno del presidente Santos, cosa que por supuesto el Polo Democrático Alternativo de ninguna manera puede compartir. Porque aquí, este es uno de los asuntos más dolorosos y gráficos de lo que ocurre, aquí el sueño que han intentado imponerle a los colombianos como la manera de salvaguardar su futuro es no parecer colombiano. El truco de quienes mangonean en este país ha consistido desde hace mucho rato en separar su suerte personal de la suerte de la nación, de manera que a ellos les vaya bien mientras al resto de los colombianos les va mal, de manera que a ellos les vaya bien mientras al resto de los compatriotas les va mal, y es lo que explica engendros como el libre comercio, que desquicia al agro, desquicia la industria, desnacionaliza la economía, concentra la riqueza y sin embargo lo defienden. ¿Quién lo defiende? Los pocos beneficiados por esas políticas que tienen una sobrerepresentación en un Congreso como el Congreso colombiano. Esto es entonces lo que quieren que siga sucediendo en Colombia. Así nos lo explicó el doctor Santos a lo largo de la campaña electoral. Y después de obtenido el triunfo, ha venido ocurriendo una especie de fenómeno que no deja de ser entre curioso y gracioso. Y es que el doctor Santos ha venido sufriendo como una especie de transmutación, en que ya no pareciera haber tenido un pasado, en que pareciera que ya no fue el ministro del gobierno espantoso del doctor Álvaro Uribe, sino que ha venido sufriendo como un proceso de blanqueamiento, como si le aplicaran Clorox al doctor Santos, y entonces ahora se nos presenta como otra cosa. Y es obvio que quiera presentarse como otra cosa, porque es obvio que para él sería dramático. En lo que tiene que ver con el engatusamiento propio de la política, para él sería dramático que su primer año de gobierno apareciera como el de Uribe III y no como el de Santos I. Lo que pasa es que la realidad nos dice que en estos asuntos de la economía y las relaciones sociales a los que me he venido refiriendo, no tengo
regocijarnos de la decisión tomada hoy por la Corte Constitucional de hundir por ilegal, por inconstitucional, el famoso acuerdo de las bases de guerra gringas, de las 7 bases de guerra. Sucedió lo que habíamos advertido aquí en la plenaria del Senado, es que el trámite era ilegal, porque eso era un tratado internacional que tenía que ser tramitado por la Cámara y el centrar un decreto, una resolución que prohíbe el comercio de leche cruda en Colombia, en un proceso, pero lo prohíbe. Esa es una decisión absolutamente disparatada, que podría agravar el caos de la ganadería de leche en Colombia, que arruinaría a miles de compatriotas que hoy comercializan leche cruda y que dejaría y permita construir instalaciones de guerra extranjeras en el territorio nacional y mucho menos que soldados extranjeros operen desde aquí. En segundo término, doctor Benedetti, antes de entrar en materia, un llamado reiterativo que venimos haciendo desde la Comisión Quinta del Senado, pero lo quiero aprovechar hoy desde aquí, desde los medios de comunicación, aprovechando pues la presencia en la televisión institucional, está por la preocupación que le debe asaltar hoy al gobierno es que el gobierno sabe, y por eso intentaron evadir su paso por el Congreso, que no hay artículo de la Constitución que les permita hacer lo que quieren hacer. Entonces muy probablemente el santismo apruebe ese tratado, pero también es bien probable que la Corte Constitucional se los hunda, porque no hay normas, repito, en la Constitución colombiana que... Con mis saludos al doctor Armando Benedetti, presidente del Senado, al doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior y de Justicia, a los senadores y senadoras, también mis saludos muy especiales a quienes están en las barras, a los colombianos que nos escuchan en la tranquilidad de sus casas. Antes de entrar en materia, un par de comentarios breves. El primero...